Bueno, vamos al abordaje del tema político. Vamos a conversar con Joel Horta, analista del escenario, y en este caso, bienvenido primero que nada, Joel, muchas gracias por estar con nosotros. Y luego entrar en esos detalles que son a veces terreno empedrado sobre lo que ha ocurrido después del 28, lo que algunos visualizan pudiera ocurrir en próximos meses, los que ya están vislumbrando y los que dicen que hay que pasar la página y ubicarse en las elecciones del próximo año, probablemente en diciembre, que van a ser mega elecciones. Gobernadores, alcaldes, en fin, concejales, diputados a la Asamblea Nacional. Bueno, hay una serie de escenarios ahí que están presentes y yo no sé cuál es la percepción que tú tienes de todo esto. Feliz día, Carlos, muy amable por la invitación. Fíjate, efectivamente cuando tú lees un libro, tú vas pasando las páginas, pero si tienes alguna duda, generalmente con un resaltador amarillo, revisas, haces anotaciones. Sí, claro. Leer el panorama político venezolano necesita tiempo, atención, muchos sesos y menos vísceras. El 28 de julio pasado se sucedieron los eventos que ya todos conocemos y a mí me gusta referirme a lo que se planteó en la campaña electoral de parte, en este caso, del presidente Maduro, que allí tenía la doble condición, presidente en ejercicio y candidato a la reelección. El gobierno le compró la idea a la oposición venezolana de adelantar las elecciones. Y en efecto, le permitía en los dos escenarios, ganando o perdiendo, estar en el ejercicio del poder para poder negociar desde el Ejecutivo con el manejo de todos los poderes públicos como conocemos, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, los órganos de los poderes públicos. Y en esa campaña electoral, el presidente Maduro se refirió a aspectos básicos cuando dijo cambios y transformaciones. Me refiero a estos dos primeros puntos. Mayores cambios para poder hacer cuáles de esos cambios en el área económica, en el área social, en el área salarial, en el área energética. Hay muchas interrogantes e incertidumbres sobre esos cambios y transformaciones. Transformaciones entonces de lo que han denominado hace un cuarto de siglo la revolución del siglo XXI. Habla el presidente Maduro de lo que pudiéramos decir o catalogar como la Madurotroika, a partir del enero 10 del 2025, cuando será juramentado como presidente para el periodo 2025-2031 en la Asamblea Nacional. Pero habló de algo que para mí es más importante, que tiene que ver con lo que él mismo catalogó como la mamá de los diálogos. Pero ¿qué pasó? Ahí se tranca el juego, porque sí, se hablaba de la necesidad de incluso ganar o perdiera quien fuese. Así es. De negociar, incluso se llegó a hablar de transición, que esta palabra irritaba al gobierno, y surgieron temores. Entonces, te pregunto también, ¿esos temores fue tal vez lo que llevó a que se modificara el escenario que surge del 28 de julio? El gobierno temía que le podía pasar algo. Había, se dijo, conversaciones por allí entre factores del gobierno y factores de la oposición, pero también habían factores radicales dentro de la estructura del poder que se negaban a ese tipo de negociaciones y conversaciones. Entonces ahí hubo una entremezcla de cosas que aún no tenemos claramente definido qué fue lo que pasó. Carlos, el drama de poner condiciones al diálogo es que no permite que ese diálogo sea franco, que sea explícito y genere este tipo de dudas en la población y en quienes apostamos a que Venezuela pueda definitivamente salir de esa incertidumbre que ha tenido durante estos últimos 25 años. ¿Por qué? Fíjate que Venezuela siempre está esperando el hecho electoral, sobre todo en el área económica. Vamos a esperar, este año es electoral, hay elecciones. Bueno, en estos 25 años hemos tenido 31 elecciones. Entonces ya pasó la elección del 28. Pero ahora es, ¿y qué va a pasar el 10 de enero?
Y el 10 de enero entonces vamos a estar sujetos a ¿y qué va a pasar a finales de año con la megaelección? No, hay que iniciar ese diálogo urgentemente. ¿Por qué? Porque a mediano plazo, más importante que las cosas electorales nada más, tiene que ver con el punto de la reelección indefinida. Sí, Venezuela pero eso tiene requeriría un cambio constitucional. Bueno, Venezuela tiene que trabajar en eso. Y si efectivamente el gobierno pretende abrir las posibilidades de esos nuevos acuerdos, teniendo la mayoría parlamentaria, debería pensar justamente en la reducción del periodo presidencial, en la no reelección indefinida para poder presentar alternancia en el poder, que es una de las válvulas de escape en cualquier democracia, occidental u oriental, Sí. porque debemos considerar que hay dos visiones imperiales, la de los imperios occidentales y la de los imperios orientales. Y eso es mucho más viejo que las democracias. Las democracias surgen en Francia con... Bueno, si fuera por eso, Putin será eterno. Bueno, Putin es el zar, el nuevo zar, es el zar de la modernidad. En China cambiaron incluso a nivel del Partido Comunista las reglas del juego, había alternancia. Es así. Ahora no, ahora Xi Jinping quiere quedarse también. Bueno, porque Eternamente Xi Jinping. Bueno, porque Xi Jinping siente que es la resurrección de Deng Xiaoping, que logró el milagro económico Sí. chino. Y no es mentira que la política exterior china ha dado grandes resultados y en el tema económico, ojalá Venezuela entendiera que ese es el camino, esa es la vía, por aquello que no importa de qué color es el gato, Sí. si pardo, negro, blanco, pero que case ratones. Bueno, vamos a retomar porque nos fuimos un poquito hacia por el comentario mío de la Rusia de Putin y Xi Jinping, pero para que concluyas el retorno, luego que hagamos una pausa, bueno, lo que se plantea, ¿no?, en el país, reforma, transformación, modificación, alternancia, no más reelección indefinida. Pero te voy a preguntar el retorno y lo adelanto. Bueno, pero ¿quiénes van a ser los interlocutores de ese probable diálogo que se anuncia? Regresaremos enseguida con Joel Horta. Bien, seguimos con Joel Horta. Bueno, hablábamos de interlocutores antes de la pausa para ese diálogo. Los partidos que representan, por ejemplo, la plataforma unitaria, 20 Venezuela de María Corina Machado, los partidos de lo que llaman la otra oposición, en fin, ¿quiénes se van a sentar con Maduro y su gente para conversar sobre diferentes temas como los que tú planteaste, Joel? Tienen que sentarse todos los actores y todos los ¿Pero factores. tú crees que el gobierno va a llamar, por ejemplo, a los de la plataforma o incluso a María Corina Machado, que la consideran una adversaria? Bueno, a María Corina siento que la consideran algo más que una adversaria. Yo estoy casi seguro que la señora Machado tendrá que buscar algún interlocutor porque ella difícilmente, aunque le invitasen, es presa de su propio discurso radical también. Es que ese es el drama de los polos radicalizados, porque se excluyen y resulta que se parecen, como dice la canción, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Entonces, allí, ante este empate catastrófico que tiene el país, donde ninguno de los polos puede aplastarse uno al otro, tenemos la obligación de sentarnos a conversar todos. Aquí juega un papel importante no solo el elemento político, aquí la posición de Fedecámaras es muy importante, la posición de las academias, la posición de las iglesias. Esto tiene que ser un diálogo mucho más amplio de lo No, que sin duda, es la única forma. y constituir además algo, Carlos, que sería una primera etapa, que es la posibilidad de un gobierno de amplitud, que no sea el permanente enroque de las caras y las figuras, ¿Tú crees que ni existe- siquiera del pueblo patriótico, existe- sino del PSV. Ojalá lo entendieran, ojalá estudiaran el proceso sudafricano, por ejemplo, donde durante 5 años sacaban de la prisión a Mandela. para hablar con de Klerk, 5 años, y después lo devolvían a seguir picando piedras. ¿Y qué acordaron? Quien gane las elecciones será presidente y quien pierda será el vicepresidente. Y fue así como... ¿Pero tú crees que el gobierno aceptaría algo así? Bueno. Con la tensión, la crispación, la rivalidad y los prejuicios, además. ¿Sabes qué es importante? Que
el propio gobierno y la oposición soliciten que se le baje el volumen a la diplomacia de micrófono, que los organismos Está muy fuerte en internacionales... este momento, Joel. Está muy demasiado crispado. fuerte. Por eso hay que bajarle el volumen, hay que bajarle el volumen a la Comunidad Europea, a los parlamentos que están incidiendo. Es más complicado, ¿no? Pero- Lo de los parlamentos, quizá los gobiernos sí. Bueno, fíjate lo que ha sucedido con el Parlamento español, el Congreso colombiano, más no con los gobiernos. Sí, es otra cosa. Son posiciones muy distintas. Entonces, a la gente lo que hay que hacerle comprender es que el manejo del poder no es tan simple como escuchar lo que dicen los candidatos e ir a votar por ellos. Ningún presidente se deja desalojar del poder. Recordemos a Betancourt, ni renuncio ni me renuncian. Recordemos los eventos de Caldera 1, Caldera 2. Recordemos a Pérez en su momento, en su segundo periodo. Recordemos todos los tránsitos que se produjeron en Venezuela a los fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX e inicios del siglo XXI. Han Pero sido fíjate, procesos en el caso repetidos. del gobierno, por lo menos lo que se expresa públicamente, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, no nos van a desalojar, no vamos a perder el poder, no vamos a entregar nunca. Esas cosas son frases que están allí incrustadas desde hace mucho tiempo en el discurso y en la discusión política. Por eso cuando hablas de alternancia uno se plantea, ¿y habrá posibilidad o no reelección indefinida? ¿Habrá posibilidad de cambiar esa constitución? En fin. El chavismo se convirtió en un fenómeno sociológico, como pasó en Argentina con el peronismo. Y el PSV trata de convertirse en lo que fue el PRI en México. De modo que la oposición venezolana lo primero que tiene es que reagruparse en torno a una agenda común que pueda ser presentada al gobierno, haciéndole entender que no hay solo una visión de la izquierda, sino que hay una visión del centro político venezolano, porque así como en los 60 el propio Betancourt insertó en el ADN de los venezolanos el anticomunismo, también sucedió con el antiderechismo. Este es un país que ha demostrado que no le gustan los extremos. Se han polarizado los últimos años por la propia conflictividad interna. La utilización del concepto que el discurso político se ha marcado en los últimos años, pero al final de cuentas, ¿quiénes de verdad dentro de la estructura opositora son de derecha? Además, esos conceptos de izquierda y derecha están en cuestión desde hace muchísimos años. Pero fíjate que creímos que eso desapareció con la caída del muro de Berlín y se ha venido reseteando. Bueno, y un vemos en ingrediente Europa interesante cómo para el debate político, es interesante utilizar. Tú eres de izquierda. ¿Y quién dice que todo lo de la izquierda es bueno y todo lo de la derecha es malo? No, es que debemos ser ambidiestros. Si podemos utilizar las dos manos, ¿por qué no hacerlo? Ojalá tuviéramos un mundo ambidiestro. Sería mucho menos conflictivo. Tendríamos un país y un mundo completo bastante menos bélico, bastante menos confrontado. Porque lo que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, lo que estamos viviendo entre Israel y Hamás, lo que estamos viviendo con la crisis energética global, pone a Venezuela en el ojo del huracán, de modo que no somos solamente ahora un país petrolero, sino que hay algo que desestima todavía mucha gente. No se han dado cuenta que Venezuela tiene lo que se llama las tierras raras, todo lo vinculado a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías. Y detrás de eso tenemos nosotros que presentar proyectos, acuerdos para que nuestra economía florezca, para que podamos recuperar el salario, para que podamos recuperar la calidad de vida que merece cada ciudadano, Carlos. Bueno, habrá ocasión en otra oportunidad, Joel, de seguir desarrollando estos temas que son bien interesantes, que por lo general no se manejan en forma frecuente o cotidiana. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual.